¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, soy alumno de la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a realizar un video a través de un proyecto. El proyecto se llama Cuando cambió, ¿por qué cambió? El campo formativo que voy a utilizar es ética, naturaleza y sociedades, y los ejes articuladores son pensamiento crítico, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y artes y experiencias estéticas. El nombre del proyecto es Cuando cambió y por qué cambió. Tengo mi aplicación de Conalitec y este es el libro digital que voy a utilizar en el transcurso de este video. Bien, voy a iniciar con la lectura inicial. La metodología que voy a utilizar es aprendizaje basado en indagación del campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Bien, ya saben que todos los proyectos inicialmente comienzan con una lectura, sobre todo en la metodología de indagación, empieza con una lectura explicando la problemática del proyecto que vamos a trabajar. Bien, en este caso voy a dar lectura al inicio en mi aplicación de Conalite y dice: en este proyecto por indagación investigarás con integrantes de tu comunidad escolar y experimentando con distintos materiales lo que se requiere para contribuir y construir un prototipo que ayude a la desalinización del agua. Así podrás describir y analizar distintos estados de agregación de algunas sustancias que se exponen a diferentes temperaturas. Lo que acabo de leer es el propósito de este proyecto. Saben que todos los proyectos se manejan por fases, y la metodología que voy a utilizar comprende 5 fases. Voy a empezar con la primera fase, que es saberes de nuestra comunidad. De manera colectiva y siendo respetuosos, con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto. En esta parte viene la problemática. Yolot es un niño que se acaba de mudar a una nueva localidad. En su bienvenida al salón, la maestra le pidió que comentara el resto de la clase cómo se sentía en su nueva escuela. Yolot mencionó lo siguiente: me siento muy contento, pero quisiera ayudar a la escuela con algo. Por ejemplo, me doy cuenta de que hace falta agua para tomar. Al escuchar lo anterior, la maestra les platicó a los estudiantes que hace meses se aprovechaba el agua de los pozos cercanos al río, pero ahora el agua de los pozos se ha salado. Los estudiantes se preguntaron cómo podrían separar el agua de la sal. La maestra les dijo que podían aprovechar los cambios que se presentan en el agua al modificarse la temperatura y los invitó a investigar al respecto. En esta parte de la lectura nos da a conocer la problemática, que en este caso la problemática es la salinización del agua, es decir, el agua que utilizaban para consumo propio, para consumo humano, ya no es agua potable o agua que puedan consumir en la comunidad, porque el agua, a través de la invasión de los minerales, el agua se ha salado. Bien, en el punto número 2 menciona: completen el siguiente tabla con dibujos de los diferentes estados de agregación de la materia, en cómo pueden encontrar el agua. En esta parte trae una tabla que menciona los estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Para este punto tengo desarrolladas las actividades que menciona el proyecto, y en esta parte del proyecto menciona los estados de agregación de la materia, que son 3, y cómo los puedo encontrar. Voy a hacer un poco de zoom a la toma para que ustedes puedan ver cómo es que voy a acercar la toma. Aquí podemos encontrar el estado sólido, que lo encuentro comúnmente en hielo; el estado líquido, que lo encuentro comúnmente en vasos de agua; y el estado gaseoso, que lo encuentro en tés o cafés calientes. Esto es el punto número 2 de la fase número 1, saberes de nuestra comunidad. Bien, esta es la tabla que menciona el proyecto. Así encuentro yo los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El sólido en hielo, el líquido en agua y el gaseoso en café o en té. Voy a continuar con el proyecto.
Y menciona, durante el desarrollo de este proyecto por indagación, responderás. Aquí vienen las dos preguntas de indagación que vamos a responder en el transcurso del proyecto. La primera es, ¿cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación del agua? ¿Cómo aplican lo que saben de los estados de agregación de la materia en tu vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver los problemas de nuestra comunidad? Esas son las preguntas que vamos a responder en el transcurso de este proyecto. Y por esto damos por terminada la fase número 1. Vamos a continuar con la fase número 2, que se llama Indagamos. Bien, de manera colectiva y solidaria formen pequeñas comunidades que incluyan al menos un estudiante de otro grado. Pónganse de acuerdo sobre cómo resolverán cada pregunta del punto 3 y escriban en su cuaderno los acuerdos a los que llegaron. Bien, en este punto el libro sugiere un experimento que voy a omitir porque el proyecto menciona 2 experimentos, pero voy a realizar únicamente uno. Después, en la página 146, el punto número 6 dice, describan y dibujen individualmente los estados de agregación involucrados en este proceso. Pero primero menciona lo que es el ciclo del agua. Ya conocemos que el ciclo del agua consta de la evaporación, de la condensación, de la precipitación y de la infiltración. Dice, describan y dibujen individualmente los estados de agregación involucrados en este proceso, es decir, en el proceso del ciclo del agua. Aquí yo ya tengo mi dibujo hecho y comenzamos primero con la evaporación. La evaporación ocurre cuando la temperatura del agua aumenta y a través de los gases el agua pasa de estado líquido a gaseoso y sube hacia las nubes. Después aparece la condensación. La condensación es cuando el gas sube hasta el cielo y forman nubes, las nubes cargadas de agua. Después viene la precipitación. La precipitación es cuando las nubes están muy cargadas de agua y ya requiere llover. En este caso podemos ver en el dibujo que aquí ya está lloviendo. Y por último es la infiltración, que ocurre por debajo de los suelos. El agua se filtra por debajo del suelo y llega hacia los mares o hacia los océanos. Y este ciclo se repite, el ciclo del agua es interminable. Bien, esta es la actividad que mencionan en este punto. Ya la tengo realizada. Después menciona, en plenaria dialoguen sobre qué otros materiales, además del agua, pueden cambiar de estado si los someten a un aumento de la temperatura. Bien. En su cuaderno elaboren un dibujo de los materiales que mencionaron y cuál es el cambio que tienen cuando la temperatura aumenta. En este punto ya tengo algunos materiales ya seleccionados y dice que vamos a elaborar un dibujo de los materiales que mencionaron. Es decir, además del agua, ¿qué otros materiales que si se someten a un aumento de temperatura pasan de un estado a otro? En este caso, tengo, por ejemplo, ya la actividad realizada. Aquí menciono la barra de mantequilla que pasa de estado sólido a estado líquido. Después, una paleta o un helado pasa de estado sólido a un estado líquido. Y después, unos caramelos pasan de estado sólido a estado líquido. Y por último, una veladora que igual pasa de estado sólido a estado líquido. Esto es porque aumenta la temperatura y los objetos que aquí estoy ilustrando pasan de un estado sólido a un estado líquido. Esto por el aumento de la temperatura. Esto es el punto 6 del inciso A y de la página 147 de la fase número 2. Bien, ya tengo la actividad resuelta. Después dice,
Diseñen un experimento para saber si alguno de los materiales que mencionaron en el punto anterior podría tener un cambio. Lean en comunidad lo que realizó Yolot. Yolot consiguió 3 vasos y en cada vaso colocó una barra de mantequilla, una barra de chocolate y pegamento líquido. Después colocó los vasos al sol y por último observó y registró en el cuaderno lo que sucedió con los materiales cuando pasaron 10 minutos, 30 minutos, 1 hora y 24 horas. Este experimento yo lo voy a realizar, pero lo vamos a observar al final del video. Después, en la página 148 menciona: ¿cómo aplicas lo que sabes de los estados de agregación de la materia en tu vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver los problemas de tu comunidad? ¿Han experimentado cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación de la materia? Ahora conocerán cómo aplican este conocimiento en la vida diaria y en la tecnología. Reunidos en pequeñas comunidades que conformaron, hagan lo siguiente: dialoguen sobre las aplicaciones que puede tener lo que saben sobre los cambios de agregación de la materia en su vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver problemas de su comunidad. Anoten las ideas en su cuaderno, ejemplifíquenlas con un dibujo. Bien, aquí yo tengo la actividad ya resuelta y menciona que cómo aplicamos lo que sabemos sobre los estados de agregación de la materia o los cambios de temperatura y cómo lo aplicamos en la elaboración de objetos o alimentos que resuelvan problemas en nuestra comunidad. La comunidad donde yo vivo es una comunidad que se dedica a la producción de carne o de algunos alimentos derivados de los animales, o inclusive también de textiles o elaboración de huaraches o de sombreros. Voy a tomar un elemento que es la leche. La leche pasa de un estado líquido a un estado sólido. La leche, mediante un proceso, se transforma en queso. Esto resuelve una problemática de mi comunidad y en este caso pues la problemática es el hambre. Así es como mi comunidad o las personas que se dedican a la elaboración de quesos aplican lo que saben de estados de agregación y de aumentos de temperatura en las materias para la elaboración de objetos que ayudan a resolver problemas de nuestra comunidad. Aquí podemos ver el dibujo. Esta actividad también ya la tenía resuelta. Bien, después dice: organicen una entrevista, este es el punto número 2. Organicen una entrevista para averiguar cómo aplican lo que saben sobre los estados de agregación de la materia en su comunidad y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver problemas de nuestra comunidad. Decidan a quién preguntar: ingenieras, ingenieros, maestras o maestros, autoridades de la comunidad o alguna otra persona adulta. En la página 149, en el inciso B, menciona: propongan las preguntas que van a hacer. Consideren las siguientes. Aquí ya tengo la actividad resuelta y me basé en las 3 preguntas que menciona el proyecto. Yo entrevisté a una maestra de mi comunidad y le pregunté: ¿qué sabe sobre los estados de agregación de la materia? Esa es la pregunta y su respuesta fue: lo que sé es que son 3, sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo la aplica en su vida diaria? Esa es la pregunta número 2. Su respuesta fue: por ejemplo, cuando quiero preparar café o cuando quiero preparar comida. ¿Cómo lo aplica en la elaboración de objetos que ayuden a resolver problemas de la comunidad? Su respuesta fue: específicamente yo no lo aplico directamente, pero en donde yo vivo elaboran guaraches, elaboran jabones, elaboran quesos, elaboran carnes y otros productos que resuelven problemas de nuestra comunidad. Esta fue la entrevista que menciona la fase 2, el punto número 2, inciso A y B en la página 149. Después dice: realicen la entrevista y escriban las respuestas en su cuaderno. No se queden sin ninguna duda, es lo que acabamos de hacer. Con eso terminamos la fase número 2 y pasamos a la fase número 3. La fase número 3 se llama comprendemos. El punto número 1: con la misma comunidad con la que trabajaron, hagan lo siguiente:
Expliquen en el siguiente esquema donde se muestra el ciclo del agua los cambios de estado de este líquido. Bien, expliquen en el siguiente esquema donde se muestra el ciclo del agua los cambios de estado de este líquido. Nuevamente voy a tomar mi dibujo que ya había realizado y voy a explicarles los cambios. Pasa de líquido a gaseoso y de ahí pasa de la evaporación o gaseoso a la precipitación, que es la lluvia, y finalmente a la infiltración. Nuevamente pasa a un estado líquido. Esta es la explicación de mi estado de agregación de la materia en el ciclo del agua. El punto número 2 menciona: completen el siguiente cuadro sinóptico con la importancia que tiene el conocimiento de los estados sólido, líquido y gaseoso del agua en la vida cotidiana y en un nivel tecnológico. Aquí yo ya tengo mi cuadro sinóptico y menciona la importancia o aplicación de lo que sabemos sobre los estados de agregación de la materia. Trae 2 puntos. El primero es en la vida diaria. Por ejemplo, cuando queremos refrescarnos, agregamos sólido, hielo, a nuestra bebida, líquido. Y en la tecnología nos facilita la vida mediante la elaboración de objetos como los celulares, los autos y las casas, o inclusive el cemento. Esa es la importancia de la aplicación de los estados de agregación de la materia. Este es el cuadro sinóptico de la fase número 3, el punto número 2 de la página 150. Bien, voy a continuar. Y con eso terminamos la fase 3 y en la fase 4 socializamos y aplicamos, menciona: con la experiencia sobre cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación de la materia, hagan las siguientes actividades. Reúnanse en pequeñas comunidades y retomen el problema de la contaminación por sales de los pozos cercanos al río. Comenten cómo utilizarían la temperatura para resolver el problema. Propongan una solución y dibújenla en su cuaderno. Vamos a dialogar cómo utilizarían la temperatura para resolver los problemas. La problemática que menciona el proyecto es la contaminación de las sales en los pozos de agua dulce. Entonces, en este punto, en esta fase vamos a realizar un proyecto, un experimento, que es el experimento que vamos a realizar, pero lo vamos a ver en la parte final. Dice: desalinización. Es un prototipo de un desalinizador, que en este caso vamos a separar el agua salada y la vamos a transformar mediante el aumento de la temperatura en agua dulce. Agua que nos va a servir a nosotros de consumo, pero este proyecto o este experimento lo vamos a observar al final del video. Después dice: expliquen cómo el prototipo del estudiante puede resolver el problema. Comenten cómo podrían mejorar este prototipo para resolver el problema y hagan un dibujo de sus ideas en el cuaderno. Presenten un dibujo de su prototipo en su comunidad escolar. Indiquen en su presentación cómo podría funcionar y los problemas que resuelve. Todo esto lo vamos a observar al final del video. Después dice: de manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza lo siguiente. En este punto vamos a comenzar la fase número 5. Reflexionamos el camino andado y esta es la fase final. El inciso A: con el apoyo de tu maestra o maestro, haz un cartel del prototipo que dibujaron para resolver el problema de la lectura inicial. Incluye información sobre cómo lo construyeron, el desalinizador, las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para resolver el problema sobre la salinización del agua. Primero les voy a dibujar, les presento mi dibujo. Este es el desalinizador y ya sabemos que utilicé un recipiente grande, una bolsa de plástico, vasos de plástico, menciona 3 tamaños, una piedra, una cuchara y una liga. Estos son los materiales que yo utilicé para realizar mi desalinizador. Y en la fase número 5, la fase final, menciona que vamos a realizar un cartel dando a conocer nuestro desalinizador.
Primero menciona que lo presentemos. Voy a utilizar los rayos del sol como energía natural. Y aquí ya tengo el desalinizador. Este es el recipiente grande. Adentro podemos observar el recipiente pequeño. Lo cubrimos con la bolsa y ponemos una piedra en el centro para que la piedra haga peso y se hunda un poco hacia abajo. Pero antes vamos a agregar agua salada. Y mediante el aumento de temperatura, el agua en estado líquido va a evaporar, transformándose en agua en estado gaseoso, y esto va a separar el agua salada y la va a transformar mediante la evaporación en agua dulce. El agua dulce irá cayendo en el recipiente más pequeño que podemos observar adentro del recipiente más grande. Este es un dibujo de mi prototipo de un desalinizador. ¿Y para qué sirve? Ayuda a separar los minerales de la sal del agua, dejándola libre de sal por medio del aumento de la temperatura del agua. ¿Cómo lo construí? Seguí el procedimiento del libro. Primero coloqué el recipiente pequeño dentro del recipiente grande y vacié agua salada a fondo. Tapé con la bolsa de plástico y sujeté con la liga. Coloqué la piedra de modo que hiciera peso hacia abajo y coloqué el prototipo directamente a los rayos del sol y observé los cambios. Ese es el cartel que yo realicé de mi desalinizador. Este cartel es en la fase 5 y aparece en la página 153. Bien, como les dije, los prototipos o los experimentos que menciona únicamente voy a hacer dos, que vamos a observar a continuación. Bien, seguimos, estamos en la fase 2, en la página 147 menciona que vamos a realizar un experimento para observar qué es lo que sucede con algunos materiales cuando se someten a cambios de temperatura, en este caso al aumento de temperatura. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando sometemos al cambio de temperatura un poco de mantequilla y una barra de chocolate. Las vamos a exponer 10 minutos y media hora al sol. Vamos a registrar qué es lo que sucede en 10 minutos y qué es lo que sucede en media hora. Bien, aquí tenemos una barra de chocolate y por el otro lado tenemos una barra de mantequilla. Vamos a registrar qué es lo que sucede en 10 minutos y en media hora cuando estos dos materiales se someten a aumentos de temperatura. Los vamos a dejar un rato en el sol y vamos a regresar en 10 minutos. Bien, han pasado 10 minutos y podemos ver que el chocolate está derretido. Y también podemos ver que la mantequilla empieza a derretirse. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en media hora. Bien, después de media hora, 30 minutos, así es como quedó nuestra barra de chocolate. Como podemos ver, al aumentar la temperatura, el chocolate pasó de un estado sólido a un estado líquido. Y nuestra barra de mantequilla quedó así. También pasó de un estado sólido a un estado líquido después de 30 minutos. Ese es el experimento que marca el proyecto.